Hola, hoy te voy a hablar de la capilla de San Caralampio, también conocida como la Capilla de las Conchas, ubicada en la isla de Atocha. Lo cierto es que cuando se construyó en el año de 1909, su fachada no vestía estos elementos. Hoy en día, el conjunto presenta un aire marinero que pone en valor la riqueza natural de su entorno. Entonces, desde lejos, sus paredes proyectan un tono entre blanco y rosado, pero cuando te fijas bien, puedes apreciar millares de conchas que la revisten, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Y su historia es más bien fruto de la casualidad o de la lluvia, según cómo se mire. Porque resulta ser que debido a la lluvia empezó a deteriorarse. Entonces, a finales de los años 40, el marqués de Riestra, que era el dueño del gran hotel La Toja y del balneario, decide contratar a un albañil para que le hiciera una propuesta de cómo proteger las paredes de la iglesia. El albañil, llamado Anselmo Millán, propuso una técnica tradicional para impedir que el agua penetrase las paredes: cubrir toda la superficie con conchas de vieiras. El patrono de esta capilla es San Caralampio, que es el patrón de las enfermedades de la piel. Pero también aquí se le rinde devoción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros. Todo el mundo que viene a la isla de La Toja tiene una parada obligatoria en la Capilla de las Conchas, para hacerse foto, para entrar en caso que esté abierta, para recorrer los jardines que le rodean, en fin. Es una parada, que hace todo el mundo. En el cuento A Pequena Filla do Mar también aparece a Capela das Conchas, como no podía ser menos. La próxima te contaré de un personaje muy particular que se convirtió en leyenda en esta isla, y ya verás por qué.